para poder comprender formas diferentes y conceptos que nos pueden ayudar a realizar prácticas diferentes, no únicamente prácticas económicas, también sociales y colectivas. La economía social es una, pues se puede decir que es una corriente emergente, pues, en los últimos años, sobre todo en México y más en esta región del país donde estamos. En realidad el título, pues, en realidad no dice nada de lo que vamos a tratar aquí. Dice una parte, pues, es la organización, pero esa organización está en base a ciertos principios. Es decir, la economía social, lógicamente que como una entidad, como actividades económicas y prácticas sociales también, pues tienen cierta racionalidad que te requiere una organización, pero esa organización se basa pues en ciertos principios, que eso es lo que queremos llegar. Entonces, yo supongo que ustedes ya en estas sesiones ya tienen una noción más o menos de lo que es la economía social. No sé si alguien nos quisiera compartirnos así con sus palabras en estas sesiones cómo han comprendido el concepto de economía social o economía solidaria, como lo hayan visto ustedes en estas sesiones. ¿Quién nos quiere compartir alguna? Una parte de la economía social y solidaria es que no busca como el capitalismo la generación de riqueza como objetivo principal. Ok, es una característica muy bien. ¿Sí? O sea, no se mide su efectividad con cantidades monetarias si no se mide con cantidades monetarias o con bienes materiales, se mide su efectividad con el bienestar que genera Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Yo lo veo como que la economía social y economía solidaria, o sea, junto a la economía social decíamos pues que era como de enfocar a las personas y ya más, o sea, en otro tipo de economía, y la economía solidaria ya enfocaba a naturaleza, a personas, pues ahora sí hasta quien está haciendo la economía de los grandes potencias. Pero algo deben tener en común los dos. Algo que tengan en común, pues que no importa el dinero, no importa la satisfacción, el bienestar pues en este caso de las personas involucradas. Bueno, el dinero sí importa, pero lógicamente que hay jerarquía, o sea, no es que no importe, lo que pasa es que se basa en que las personas vivan más dignamente y sean, pues sí que sea un trato digno hacia las personas. Sí, la semana pasada veíamos que la economía social era más como partía más como un modelo europeo, y la economía solidaria era más aplicada en Latinoamérica, y que ambas tienen en común, por ejemplo, que se basan en los principios en los que se fundamenta es la honestidad, una cuestión democrática y una igualdad en la repartición de los recursos y una cero acumulación de los recursos, y que buscan el bien común de las personas que participan dentro de esta economía alternativa al sistema capitalista. Pero sí, también tiene que ver, hace diferencia tiene que ver con la cuestión histórica, la economía solidaria y la economía social, y sí, los contextos son diferentes. Aquí en Occidente se conoce más como una actividad, más que como un modelo. No sé si alguien más quiera. ¿Quién me ayudaría a leer este primer narrativo? Así más alta para todos. Es un sistema económico cuyo funcionamiento asegura la base material integrada a una sociedad justa, equilibrada o... Es una definición. ¿Cuáles son las palabras claves que podemos extraer de la primera definición? Sistema económico. Sociedad justa. Funcionamiento.
son dos definiciones. Ahí tenemos dos definiciones de economía. Yo lo puse como economía solidaria, pero en realidad la vamos a dejar abierta nada más como economía. Ahorita tenemos ciertas definiciones, ¿no? ¿Quién me ayuda a leerla? Es un proyecto de acción colectiva incluyendo prácticas estratégicas de transformación y cotidianas de reproducción ya dirigido a contrarrestar las tendencias socialmente negativas del sistema existen con la perspectiva actual o potencial de construir un sistema económico alternativo. Ok. Las palabras claves, ¿cuáles pueden ser? Acción colectiva. Son acciones, ¿no? Son prácticas, ¿qué más? Estrategias. Estrategias. Creo que ese es un buen inicio para poder entender dos cosas que al fin de cuentas están encaminadas a lo mismo, ¿no? Pero aquí estaríamos más enfocados a hablar de economía social. Este concepto tendría que ver más con una economía social y esto tendría que ver más con la economía solidaria. Pero si ustedes se fijan, las dos confluyen a un mismo fin. Entonces, los conceptos que vamos a estar trabajando aquí, pues la invitación es para que ustedes reflexionen. Es decir, ¿qué es lo que pretendemos aquí? Cuando estamos involucrados en la economía social, ¿cómo lo queremos visualizar? ¿Como una práctica o nada más como una forma de pensar? ¿No? Entonces, yo quisiera creer que la mayoría quisiéramos pasar a la acción, o sea, no quedarnos nada más como una forma de pensar, o como un sistema, como un modelo, pues un sistema económico en el que se puede socializar o que se puede lograr en un día. La otra, eso sería más bien entender la economía social como una forma alternativa. Sin embargo, existe la posibilidad de llegar a hacer acciones o prácticas, y en realidad esto tendría que ver más con lo que se conoce como economía solidaria, ¿verdad? Y el concepto de arriba tendría más que ver con la economía social, es decir, como un modelo, pues, la economía social como un sistema económico alternativo al actual o a los que han existido. O sea, podríamos decir que esto es como más natural, digamos, la solidaridad que se da más, puede darse de una manera más social, más natural, ya que el otro es más inteligido, más pensado para proponerse como un programa. ¿Cuál sería? El de abajo sería algo que pueden hacer de la gente sin necesidad de tener incluso una idea económica así bien concreta, y la otra es algo más bien creado para resolverse socialmente. Como un sistema, y esto es como un sistema donde hay instituciones, donde hay reglas, aunque esas reglas sean todavía en un nivel abstracto. Es decir, pensar la economía social como una alternativa distinta a como vimos ahora, como un sistema de valores o creencias, ¿no? Pero también existe la posibilidad, ¿y qué dice aquí? Es decir, con potencial, es decir, hay ciertas actividades, mis compañeros, ciertas actividades que pueden ir construyendo en la práctica una alternativa, y esas prácticas, esas acciones es lo que se conoce como economía solidaria, ya como una forma de vivir, como una forma de socializar, que quizás sería un sistema, como una economía social, que quizás todavía estamos distantes de eso, vivirlo al pleno, hacer esto, pero sí existen como prácticas, pues, quizás en otras partes, como decían ahorita en Europa, quizás sí existan formas o instituciones ya encaminadas a esto. En México apenas estamos avanzando todavía en ese tenor, pero en México sí es cierto, todo lo que dice en América Latina nos caracterizamos más por esta parte, porque todavía no se ha institucionalizado todavía como un sistema, pues, de economía social, como en algunos países de Europa, por ejemplo, o de Sudamérica incluso. Entonces,
creo que entendido como acciones, como prácticas, como estrategias, pero que también es válido, o sea, no quiere decir que no podamos, es decir, por esa razón se dice que tiene potencial. La economía solidaria tiene potencial para construir un sistema económico alterno, alternativo, que si puede realmente llegar a una economía social, que eso sería como la aspiración, pues, de los que creen en la economía solidaria. Entonces, pero bueno, estamos en las acciones, o creemos en las acciones, creemos en las prácticas, y debemos diseñar estrategias también para eso. Entonces, con esa parte, pues la idea es, digamos, poner bien en claro esos dos conceptos, que no están peleados lógicamente uno con otro. No estamos hablando de la misma cosa, en el fondo, ¿no? No sé si continuamos más. Con toda la confianza, bien. Vamos a lo como decíamos ahorita, organizar la economía solidaria, pues implica estos pues son de principio, ¿no? Y hay ciertas jerarquías aquí. Es decir, estamos hablando de principios éticos, ¿verdad? Primeramente. Pero también hay principios económicos, no estamos peleados con eso. Y acá están las instituciones. Entonces, tenemos que empezar por lo que nos interesa ahorita, pues es empezar a entender básicamente esta parte de aquí. Es decir, eso es fundamental, porque bueno, si le digo muchachos, pues ya saben. Ahí está habilitado a esos organizados por cual. Muchachos, pues, entonces, vamos a la parte de los principios es fundamental, ¿por qué razón? Y la idea de trabajar los principios de la economía social no es una tarea que se agote en un diplomado, o no es una actividad que se tenga que decir, es que ya va a ser curso de diplomado, y no. Y en la práctica, en cualquier emprendimiento de economía social, las acciones, o cualquier grupo organizado, estar remarcando, o estar viviendo, o estar recordando, incluso invirtiendo en la capacitación es fundamental. Es decir, los principios éticos y la capacitación, yo insistiría más de aquí que debe existir una capacitación permanente en esta parte, para que los emprendimientos, ya en la práctica, los emprendimientos de economía solidaria, no quiere decir que tenga garantizado el éxito, sin embargo, la capacitación debe ser permanente, ¿no? Y hay que entender primero, pues, cuáles son esos. Creo que el fin del diplomado tendrá que ver con conocer esos principios éticos y económicos primero. Pero insisto, no quedarnos pues como algo que lo vivimos o lo estudiamos en unas sesiones y ya. Cada quien en sus grupos, en sus redes, habrá que estar reforzando esos principios de manera permanente, ¿no? Incluso si hay alguna actividad que genere ingresos, parte de los ingresos deberían destinarse a la capacitación que tenga que ver con los principios de la economía social. ¿Por qué? Porque hay gente que se va integrando, hay nuevas experiencias que van surgiendo y habrá que conocerlas, ¿no? Entonces, a veces esa capacitación pues no es gratis. A veces quizá habrá que mandar a una persona a algún lado, que tome un curso, o habrá que comprar cierto material, o reproducir ciertos materiales. Entonces, esta parte de aquí es fundamental en el sentido de que va a permitir estar, digamos, renovando los valores o los principios con los que originalmente se crean los grupos. La cuestión de los principios éticos y económicos se supone que entendidos como principios son por ciertas normas que van a moldear ciertas formas de pensar. Ese es un principio. No va a moldear ciertos principios, ¿no?
Y los principios económicos tendría que ver más con la organización, con la propuesta que decía la organización de la cooperativa. Los principios económicos tendrían que ver con el esquema de cómo se organiza un emprendimiento, en el caso de la cooperativa, cómo está organizado. Pero para poder organizar esta parte tenemos que tener ciertas normas que nos, digamos, o formas de pensar, ¿no?, que causen esta organización. Entonces, insisto en eso, si todos los emprendimientos, desde platico de mi experiencia, yo los que les puedo platicar no es de mucha experiencia de economía solidaria, yo les puedo platicar desde el punto de vista del cooperativismo y que está inscrito en esto como una práctica o acciones solidarias y colectivas, que es desde el punto de referencia, pues, la referencia que yo les puedo compartir. Entonces, sí, en la práctica se nota, o he visto, pues, la necesidad de estar reforzando constantemente, incluso en las asambleas que se hacen o que se necesitan hacer, dedicar 5 o 10 minutos al principio y retomar algún principio, algún valor. Por ejemplo, antes de iniciar otra sesión, por ejemplo, vamos a dedicar 10 minutos, ¿qué es la solidaridad, por ejemplo? O qué es la autogestión, o qué es la rendición de cuentas. Y nada más 10 minutos y cada quien que se está recordando el ejemplo. ¿Cuál es la importancia de una asamblea, por ejemplo? Entonces, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, creo que no sé, ahora, esa es la base más a los alcances de uno, pero le digo, esto también, pues cada vez hay más agentes involucrados en la economía social y últimamente las universidades, por ejemplo. Entonces, desde el punto de vista de la academia también hay mucho que decir esto, porque cada vez se investiga más sobre la economía social, hay nuevas experiencias que se cuentan, que se difunden, y valdría la pena que los que están metidos en el emprendimiento de este tipo los conozcan, y a veces conocer, pues hay que capacitarse para eso. Eso es lo que. Entonces, bueno, ¿alguien que me vaya a leer este parrafito? Para no sumar. Conlleva una serie de valores y un de prácticas relacionadas con el empoderamiento de las personas y organizaciones ciudadanas. Relaciones basadas en la cooperación y la no competitividad, modelos democráticos en la toma de decisiones, la conservación ecológica, la igualdad de oportunidades, la valoración de la vida. La generación de riqueza e instrumentos financieros en condiciones éticas, el refuerzo de las capacidades de personas y colectivos. La dinámica es incluyente. Así es. Así a grandes rasgos, todo eso implicaría requisitos. Ahorita lo vamos a ver con más detalle, ¿no? Ahora, no necesariamente la economía social implica o es sinónimo, pues, de que no tenga que ver con el dinero. Lo que pasa es que cada quien desde su experiencia muy particular puede emprender acciones, ¿no?, prácticas, y no quiere decir que necesariamente, acuérdense que estamos hablando que la aspiración es un sistema, es a lo que aspiramos. Eso es lo que no hay que perder de vista. La economía social no es una actividad únicamente para la gente que está desempleada, no es una actividad únicamente para la gente en condiciones de exclusión, no es para gente, no únicamente de grupos vulnerables, no. O sea, la economía social también tiene que generar riqueza también, pero insisto en lo mismo, bajo ciertos principios a los que tenemos que conocer. Este modelo en el que estamos también genera riqueza, pero ¿por qué lo queremos ver de otra manera? Porque así genera crecimiento y genera riqueza, sin embargo no existen los mecanismos distributivos que deberían existir. ¿Sí te acuerdas? O sea, a lo que voy es que la economía solidaria no está peleada, pues, con la generación de riqueza. Pues un proyecto solidario tiene que ser autogestivo, pero también, es decir, hay que sacar ahora sí el homus económico, ¿no? O sea, hay que sacar esa parte del emprendimiento, pues. ¿Por qué razón? Porque de ese emprendimiento depende el trabajo del resto de las personas. Es decir, ¿cómo podemos aspirar
la economía social tiene la centralidad en la persona, pero esa persona tiene, lo primero que se tiene que garantizar es un trabajo. Entonces ese trabajo tiene que estar en base a un proyecto que sea autogestivo, es decir, tiene que crear esa dinámica para que esa fuente de trabajo se sostenga, pero insisto con otros principios, ¿no? Y creo que así en buenas rasgos, y esa serie está, pero insisto, las prácticas, operaciones y una serie de valores, incluso la parte financiera, como vamos a ver ahorita más adelante, pero es fundamental. Todos los proyectos de economía solidaria, incluso ahorita de los aspectos digamos internos más críticos tienen que ver con la cuestión de la financiación. Todos los proyectos solidarios ahorita, casi un 70% de los proyectos de economía social, un poco más del 70% dependen de recursos públicos. ¿Por qué razón? Porque falta lo que decía ahorita en economía. O sea, hay que prepararnos más. ¿Para qué? Para crear un modelo de gestión que tiene que, ya no con principios, bueno, ya lo esperamos, ¿no? Como suponemos. Nos faltan los principios económicos, es decir, cómo hacer para que esa cooperativa de costura pueda diseñar un canal de comercialización, por ejemplo. Y en vez que sean 18 personas, si tienen 18 máquinas, que sean 20 máquinas. De tal manera que cómo ir creando un mercado, pues, para que ese proyecto pueda ir creciendo. Eso es lo que decir. Tenemos que sacar esa otra parte que tiene que ver con principios económicos. Entonces, que también es fundamental. Muy bien. A lo que voy es que no estamos peleados, pues, con la generación de la riqueza, pero de una manera distinta, ¿no? Entonces, es bien difícil partir, y es lo que le comentaba Carlos mañana. Es decir, la economía social no es para convencer, más bien es para partir de ahí. Y de alguna manera, yo sí les recomiendo a los que tengan inquietud de trabajar con proyectos solidarios, que partan de un capital. Tienen que tener un capital, es decir, y ahora sí, me estoy adelantando un poquito los principios económicos, ¿no? O sea, ese es un emprendimiento, no se les olvide, estas acciones son emprendimientos. No, quizás puede decir, no, pues es que se ve un término muy burgués. Entonces, bueno, si no, es que tenemos que, hay varios conceptos de emprendimiento. Y cualquier emprendimiento necesita capital, cualquiera. Algunos más que otros, pero todos necesitan capital. Entonces, el primer capital que vamos a necesitar, como muchachos, el primer capital que necesitamos es el capital social. Más importante incluso que el capital financiero. Lo primero que necesitamos es una fuente de capital social. Y entendido el capital social, que este no es el fin del curso, pero es un adelanto, pues, que quizá ustedes lo van a ver más adelante. Les digo, incluso para muchos, desde el punto de vista de la economía social, este capital es más importante incluso que el capital financiero. ¿Por qué razón? Porque este capital social son las redes, pero esas redes no se crean de la noche a la mañana, son previas, preestablecidas. ¿Esas redes en qué consisten? Pues la confianza, la solidaridad, que ya debe existir. Esa ya debe estar ahí, aunque sea una semilla pequeña, pero ahí debe estar, algo debe haber ahí. De algo debe haber, de empatía con la comunidad, o la empatía con el otro o la otra. Estoy seguro que en todos los grupos algo debe haber ahí. No podemos decir, no, es que es un grupo que no tiene, yo diría que ningún grupo organizado tiene, no hay grupo que tenga desperdicio, pues. La cuestión es, ¿cómo le hacemos para poder, ese capital ya está, incluso en las colonias, en los barrios ya está. Algunos lógicamente tienen más que otros,
Pero es difícil. Si yo les dijera ahorita, ¿saben que vamos a juntarnos todos? Y vamos a juntarnos, todos podemos, y vamos a hacer un proyecto. No, así no se va a poder. Porque no los conozco, y ustedes me conocen a mí. O sea, que tenemos muy poquito capital. Es más, te digo caro, ¿por qué están dividiendo? Pues lo que se trata es de ir construyendo un poquito de capital. Y ese capital no es dinero, no se compra con dinero. Es difícil decir, yo salgo ahorita en una colonia y es como estar gritando en el desierto. Vénganse, aquí hay un proyecto solidario, vamos a cambiar el mundo y vamos caminando hacia allá. No, es que si no. Pero hay que partir de algo. Algo debe haber ahí. Es decir, y ahorita hay muchos instrumentos. Hay instrumentos ahorita para poder medir qué tanto capital social Oye, ¿y las familias? Incluso. No entran como familias completas. Claro. Incluso el capital social parte de la conducta individual que se da en el seno de la familia. Por ejemplo, la mamá, el papá y son 3 hijos. Y luego la mamá que tiene enfermedad y que hay una ronca en la escuela y va la primera que se apunta. ¿Sabes qué? Que la apunte, órale. Es decir, esa acción individual de la madre familia o ese interés de esa madre familia por involucrarse con los problemas de la escuela, ese es un granito de capital social. Es un centavo, si quieren ustedes un centavo, un peso, pero es parte del capital social. Si la señora le habla a la maestra o le habla al director, ¿sabe qué, señora? Vamos a tener una junta de padres porque la escuela se está goteando. La señora se queda mejor viendo la tele. Pues, a lo mejor el capital social en esa parte no existe, o es muy poco. Pero si esa madre de familia está involucrada con la escuela de la colonia, porque le dicen que la escuela se está cayendo, viene el frío y no hay calentadores, y la señora hace el esfuerzo por ir con las inclemencias del tiempo y ver de qué se trata, cuál es el problema, que involucrarse pues con los problemas, ese es el capital social. Pero eso es una decisión muy individual, muy personal de ella. Pero ¿de dónde surgió? Al seno de su casa. Igualmente el padre o el papá. ¿Ah? Que lo invitan a participar que en la liga de la colonia, el equipo ahí del béisbol o el soccer. En la práctica deportiva también es una forma de capital social. ¿Por qué? Porque está creando un lazo con alguien. Un lazo de confianza. Es decir, si hay que estar atentos. Todo el que tenga interés de un emprendimiento de economía solidaria, hay que partir de ciertas bases de capital. Ya el capital financiero vendrá después, pero el principal es el capital social. Y eso de convencer a esta persona para que convencerlo, no, es que así va a ser muy difícil. El interés de esta práctica de estos días es que cuando hablamos de principios de la economía social, y ahorita le voy a insistir a la capacitación de eso, es decir, que entendamos los conceptos, es decir, el porqué de las cosas. Es decir, si la economía social se ha convertido pues, en una alternativa emergente viable, es precisamente por eso, porque si tiene asidero, pues si tiene a dónde agarrarse. Es decir, cosa contraria a lo que está pasando ahorita con este modelo, como le llamaste, modelo neoliberal. Es decir, cada vez pierde sustento, pues. Y desde el punto de vista político es cuestionado, desde el punto de vista económico también, es decir, y cada vez pierde su sustento, su base. Y si hay alguna actividad o una práctica que tiene un asidero, digamos, en principios económicos o políticos, la economía social que no tiene, eso es lo que voy. Entonces, hablar de principios es complicado porque incluso en la práctica yo puedo decir una cosa y cómo los convierto en acciones. Entonces la cuestión es que eso lo acabamos de leer, es lo mismo que acaban de leer ahorita ya, pero a lo que voy es esto, todo esto que está aquí, lo que es dinámica incluyente, creación de riqueza, lo que digamos ahorita, empoderamiento, es decir, darle poder a las personas para poder decidir. Esto se debe movilizar, no se puede quedar nada más así. Eso es lo que voy. De aquí tenemos que pasar a esto forzosamente. Y ahí tenemos la generación de riqueza, pues claro que sí tiene que dar.
y aparte tienen que institucionalizar. O sea, las prácticas éticas no se pueden quedar en un cuadrito entrando a la cooperativa. Ahí están los principios. ¿Cómo? No se puede hacer así. Tenemos que crear un modelo autoobjetivo. Todas las prácticas, la catona, ¿cómo se llama? También tiene que tener la catona, también tiene que tener. O sea, tiene que tener, no únicamente no va a ser cuadrito de entrada. Esta es nuestra visión, no. Pues es importante, sí, recordarla, pero se tiene que institucionalizar. Entonces, ¿qué es lo que nos hace diferentes? ¿O qué potencial pueden tener unos de otros? La cuestión es, insisto en lo mismo, vamos a pensar de manera diferente. Alguien quizás sí aspire a que la economía social se convierta en un sistema. ¿Por qué? Porque se está documentando, sigue leyendo, sigue preparando, hace trabajo de campo, investigaciones y sí cree firmemente en esto. Pero a lo que voy es que creo que las acciones, las prácticas y las estrategias, tarde que temprano, como decía ahorita la mención ahorita, o sea, pueden desembocar en un cambio del sistema. No sabemos cuándo, ni quién, ni cuándo va a pasar, pero quizá un día pase. La idea es que entendamos que hay acciones, ¿no? Estrategias, pero esas estrategias tienen ciertos principios para poder, y que no se pueden estar ajenos a esto. A lo que estamos, creo que el debate que existe ahorita, lo que sea su compañero, es precisamente con esos dos conceptos. O sea, es que la crítica del sistema neoliberal, pues sí, es que el sistema, el capitalismo es otro ese es otro sistema de mercado, es una utopía también. Alguien dice es una utopía, sí, pero también esta es una utopía. Es utopía de que el mercado se autorregula, pero la verdad es que nunca lo criticamos de ese. O sea, esa utopía es la utopía, o pensar que no hay utopías, es decir, es decir, pensar utopías, que no hay utopías, es la utopía por delante. O sea, es decir, alguien puede decir, es que la utopía, vista desde el punto de vista, no es algo que tengan que realizar, eso es lo que voy. Una utopía no es algo que tengamos que hacer, no, sino más bien las utopías sirven para ¿qué? Sirven para delinear acciones, pero no es que tengamos que llegar no estamos obligados a llegar a un sistema de economía social, pero sí podemos hacer acciones, podemos hacer estrategias, podemos hacer prácticas. Es lo mismo que no hay humildad completa, lo que hay son actos humildes. Exacto, o sea bueno, ese es un concepto que se maneja cuando metido en ondas de iglesia y esas cosas que te molesta tu ego, tu vanidad, que está, ¿verdad? Pues que la humildad no nacimos humildes, ¿verdad? ¿Cómo voy a ser humilde? Pues no. Entonces confórmate con hacer actos humildes, es todo lo que puedes aspirar a hacer y así te vas a morir. Ahorita pues, una definición que decíamos ahorita, o sea, una definición que decíamos ahorita, o sea, estas acciones tienen potencial, tienen potencial de crear un sistema distinto, pero no sabemos cuánto ni quién lo va a hacer, o sea, pero lo que sí sabemos es que estas acciones y estas prácticas cada vez toman, y eso no lo podemos negar, que cada vez se difunden y se practican más. Díganme si no. Lo que empezó como una semilla, así, si vemos un mapa mundo ahorita vamos a ver que se ha difuminado. Eso es una realidad. Estas prácticas, estas acciones, esas estrategias cada vez son más. Y ahorita le voy a presentar algunos números para que se queden más o menos, les dé una idea, pues, de cómo está creciendo este movimiento a nivel internacional.